Bienvenidos nuevamente a esta su edición semanal del Entretenólogo. Mi nombre es Lisandro Mesa y con esto arrancamos. Bienvenidos nuevamente a este episodio de su amigo el Entretenólogo. Mi nombre es Lisandro Mesa de Los Cobos y pues bueno, agradecerles a todos ustedes por estar de manera constante escuchando este podcast que humildemente tratamos de realizar, su amigo Lisandro y también en la producción Juan González Arabia. La verdad es que hemos recibido muy buenos comentarios al respecto de lo que estamos haciendo, al respecto de los temas, que evidentemente son como muy llamativos, pues las últimas ediciones hemos tenido verdaderamente cosas como muy llamativas, muy profundas, desde lo que fue el podcast de Guillermo del Toro y su película Pinocchio, hasta últimas ediciones hablando de la banda Pink Floyd. Entonces, gracias a todos por sus comentarios. Por favor, no se les olvide suscribirse, darle like y compartir para que este esfuerzo y este ejercicio pueda llegar cada vez a más personas. Y pues bueno, para el día de hoy tenemos una cuestión como muy llamativa, o tenemos un tema muy llamativo, sobre todo que viene derivado de algo que se suscitó pues hace algunos días, ¿verdad? Para aquellos a nivel histórico que quieran saber, fue el día miércoles 29 de marzo, en donde una artista muy joven y talentosa de nombre Billie Eilish se iba a presentar en el Foro Sol. Desafortunadamente, las inclemencias del tiempo, un tormentón que cayó por la Ciudad de México, incluido con tormenta eléctrica, impidieron que ella pudiera salir a escenario, por cuestiones evidentemente de seguridad. Para aquellas personas que no están tan familiarizadas con esta cuestión de los eventos masivos y de los conciertos, creo que es muy notable o es muy lógico saber que cuando tenemos conexiones eléctricas, tenemos evidentemente sistemas de audio, sistemas de iluminación y estructuras, en este caso metálicas e incluso algunas otras de aluminio, pues es evidente que no debemos de estar o no debemos de tenerlas conectadas o debemos estar cerca de fuentes de poder cuando hay mucha agua y evidentemente con tormenta eléctrica, por los daños o posibles accidentes que pudieran ocasionar. Y bueno, en este caso, la decisión por parte de Ocesa, que es la productora que llevó a cabo el concierto, pues bueno, tomaron la decisión de cancelar el evento, no sin antes Billie Eilish salir muy empoderada y brindar 5 canciones en acústico a su público que había estado ahí durante varias horas, pues esperando la presentación de la misma. Posteriormente el jueves, ya sin lluvia y demás, se presentó y la verdad es que los fanáticos y los asistentes estuvieron muy contentos por lo que esta chica tan joven tiene que ofrecerle a pues en este caso a la gente. Pero bueno, en realidad no vamos a hablar de Billie Eilish y lo que sucedió acá, simplemente era como un preámbulo. Vamos a hablar más bien en la edición sobre los eventos más catastróficos que han sucedido, los festivales más catastróficos que se han tenido en la historia de la música. Y obviamente no podíamos nosotros no dejar de tener como dato principal o como festival principal, pues evidentemente a Woodstock. Este gran festival hippie, como se le considera o se le denomina, que sucedió en el año de 1969, en donde todo el mundo sabemos que este festival lo que estaba buscando era un grito de aliento por muchas situaciones que estaban sucediendo en Estados Unidos y a nivel histórico. Muchos de ellos que incluían evidentemente la negación o el estar en contra de lo que era la guerra de Vietnam, en contra de decisiones políticas gubernamentales y evidentemente la cuestión climática y económica que se suscitaba en Estados Unidos y algunos otros países, en donde los jóvenes o los productores lo que buscaban era eso, este acercamiento de una comunidad hacia cierto tipo de bandas o cierto tipo de artistas como una voz en conjunto de buscar la paz. Y bien lo dicen, como hippies, peace and love, ¿verdad? Entonces de esto se trataba. Sin embargo, el festival a nivel conceptual sonaba la cosa más hermosa del planeta, y lo dicen, peace and love. Sin embargo, se les fue de la mano o de las manos a los productores, sobre todo porque hubo muchas cosas que no tomaron en cuenta. Y digo, no es
satanizarlos ni decir que eran pocos profesionales, pero sí debieron de haber contemplado algunas otras cosas. Ahora bien, ¿fue 100% malo? Por supuesto que no. Hoy en día nos sirve como metodología de estudio para evitar ciertas cosas que nos pudieran suceder en festivales que se nos ocurran en este momento. Pero bueno, de entrada, una de las cosas que tenía Woodstock como muy llamativa es que evidentemente el festival tomó este nombre derivado o en honor a un pueblo de Nueva York. Sin embargo, este festival no se hizo en ese pueblo, sino que la mayoría de los residentes, pues evidentemente consideraban, o en el lugar donde se realizó, consideraban que un festival tenía que ver con altos grados de ruido, que iba a estar lleno de gente hippie, por lo mismo que sucedía en esos años, y que ellos no empataban con esta filosofía. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que sucedió? Había una convergencia o había una distorsión de mensajes en donde los lugareños no quiero eso, los productores no me importa, lo voy a hacer ahí, y eso generó al final del día grandes destrozos. Adicionalmente, el poder hacer todo este festival tan grande implicó ciertos riesgos. ¿Por qué? Porque no se estaban dando los permisos correspondientes para poder hacer el festival en este lugar específico. Y por ende tardó mucho tiempo en liberarse las licencias de producción, lo que llevó evidentemente a tener escenarios inconclusos. Es decir, había un escenario en el cual estaba completamente lleno de materiales de construcción, por así decirlo, pues porque evidentemente era una granja lechera y entonces literal teniendo 3 días desde los permisos hasta el momento de la recepción de los asistentes o los espectadores, pues evidentemente no pudieron hacer gran cosa y los escenarios parecían cosas semidestruidas. Y bueno, al final del día, 50,000 personas eran los que se estaban contemplando que iban a llegar en primera instancia. Lo que nos quiere decir que evidentemente el escenario no fue una de sus ventajas ni fue uno de sus atractivos. La gente evidentemente estaba tan ansiosa de esta idea o de este principio filosófico de quiero hablar por la paz, por el amor y un poco de rebeldía en contra de la situación, como bien mencioné, de lo político, económico y social que estaba sucediendo en Estados Unidos, pues evidentemente generaron un atasco vial de aproximadamente más de 30 kilómetros. Es decir, era tanta la gente que quería asistir a este espectáculo o a este evento que conmocionaron todas las vialidades que estaban alrededor. Incluso hoy en día podemos ver fotos en donde literal existen las vías, las carreteras y demás, y la gente definitivamente en la parte central dejaron su carro porque ni para atrás ni para adelante, y mejor de ahí me bajo y me voy caminando y en 3 días regreso nuevamente por mi vehículo. Esto pues no necesariamente era la mejor forma de realizar el festival. ¿Por qué? Porque había muchas bandas y muchos artistas que la única forma en la que podían accesar a el inmueble pues era a través de las carreteras, y si éstas estaban bloqueadas pues obviamente iban a tardar mucho más tiempo en llegar al lugar, llegar al backstage, y algunos por el contrario definitivamente no iban a llegar. Que eso derivó evidentemente que algunas de las bandas, muy chistoso, tuvieron que estar repitiendo sus canciones en varias ocasiones. Es decir, tenían su set list de 45 a 50 minutos y al ver que no había banda posterior porque todavía no llegaba al recinto, pues tuvieron que improvisar o repetir canciones pues aproximadamente por 30 minutos más. Lo que la gente pues al inicio decían, ok, está bien, pero ya después de cierto número de bandas que repetía lo mismo, llegó un momento en el cual ya estaban un poquito molestas. Ahora bien, como no estaban los escenarios bien armados, bien montados, evidentemente la zona de camping o la zona en donde la gente se iba a quedar a dormir y a hacer sus casas de campañas, tampoco estaba bien diseñada, lo que evidentemente hizo que muchas personas tuvieran que dormir en cualquier espacio que ellos encontraran. Y eso incluía el tener que acostarse a descansar en lugares cercanos a los baños. Y voy a decir a los baños porque también eran tan poquitos los baños que colocaron que se hacían filas
enormes, interminables de aproximadamente 2 a 3 horas de espera, que propiciaba que algunas otras personas decidieran mejor no hacer esa fila y donde Dios les diera posibilidad hacer sus necesidades. Entonces la zona de camping era un campo minado, con toda la expresión de la palabra, en donde uno podía encontrarse todo tipo de sorpresas. También muy, muy simpático el asunto que al existir una sobredemanda del evento, había muy poca seguridad. Y entonces en esa muy poca seguridad y esta conceptualización de la libertad que tenían los hippies, pues evidentemente había una venta de, vamos a llamarle, sustancias felices de manera recurrente por todos lados. Incluso hoy en día los invito a buscar y hacerlo nada más como ejercicio en Google, a buscar lo que eran imágenes de este festival de Woodstock, y podemos encontrar infinidad de fotografías en donde aparecen personas sentadas en el piso con cartelones de, pues bueno, pedazos de cartón mencionando que pues vendían diferente tipo de sustancias en 50 centavos, $1 y cosas por el estilo. Al existir también tanta gente, poco control, pocos escenarios, poca zona de descanso, pues también había muy poca comida. Y entonces, ¿qué hicieron muchos de los pequeños camiones de comida o food truck que estaban alrededor del festival? Aumentaron sus precios. Un hot dog por lo regular o en aquella época llegaba a costar aproximadamente entre 20 y 25 centavos. Al ver que había una sobredemanda, las personas o los vendedores de comida decidieron subir los precios, justamente, y aquellos que son expertos en economía o expertos en negocios saben que era el momento indicado de subir el precio, porque a pesar de subir el precio hasta incluso en $1, la gente lo iba a tener que consumir. Desafortunadamente se dieron cuenta que el hippie no era tan hippie. Y entonces, en este sentido de rebelión, de peace and love, pero de descontento porque el jocho ya no vale 25 centavos, sino por el contrario ya vale $1, decidieron incendiarlos y quemar la poca comida y, en este caso, también bebidas que quedaban disponibles para el festival. Como datos curiosos, uno podría pensar que en un festival la gente va con una idea 100% de ser feliz. Y es correcto. Y es que en este lugar se registraron 2 nacimientos. 2 queridas señoras, hoy en día me imagino que ya son abuelitas, que decidieron irse en su último mes de gestación al festival a disfrutar de la buena música y evidentemente tener a sus hijos dentro del festival. Está registrado que hay 2 personas que tuvieron familia, que llevaron a luz a 2 pequeños críos dentro del festival. Una cuestión que me queda claro que Peace and Love era la base fundamental del festival. Y bueno, una de las cosas que también generó un poco de malestar, bueno, más bien mucho malestar, es que por estas situaciones que ya les he mencionado, que desafortunadamente eran un caos en todo sentido, propiciaron que 2 de las bandas más importantes invitadas para ese entonces no llegaran y no pudieran tocar. Una de ellas era Jeff Beck y Iron Butterfly. Es decir, 2 de las más grandes o de los más importantes que estaban en ese momento hablando al respecto del género y de la cuestión musical, no pudieron presentarse, lo que generó mucho, mucho revuelo entre la gente. Y así fue Woodstock, una idea completamente creativa, completamente filosófica, preciosa, pero mal aterrizada al momento de hacer una planeación. Y como esta, evidentemente hay algunas adicionales y por decirlo así, me gustaría citar algunas, no me gustaría hablar mucho de todas, pero creo que es importante y creo que esto podría llevarlos a todos ustedes a adentrarse un poquito más en este conocimiento de los festivales y como tal en algún momento decir, caray, qué cosas tan simpáticas pasan ahí mismo. De entrada hubo otro en los años 90 llamado el Festival de Glastonbury, esto en Inglaterra, en donde al igual que pasó con Billie Eilish, hubo durante 3 días lluvia torrencial,
lo cual evidentemente generó un caos en todo lo que estaba diseñado, en el espacio diseñado para llevar a cabo este festival. Era una verdadera calamidad llena de lodo. Y evidentemente todo esto combinado, pues bueno, con la cuestión también de las instalaciones, en donde desafortunadamente no se tuvo un buen manejo tampoco de las sustancias o de los baños portátiles, y entonces era una combinación entre agua, lodo y adicionales. Sin embargo, esto nunca o no dejó de motivar a las personas a quedarse de principio a fin hasta escuchar a lo que eran dos de las bandas más importantes o dos de los personajes más importantes, lo que es la banda de Cure and Sinéad O'Connor, quienes estaban en su auge. Y evidentemente esto, pues bueno, simplemente algunos llegaron a considerar que era como una batalla de lodo, pues evidentemente en el descontento por lo que estaban viviendo las personas y evidentemente toda la putrefacción que estaba sucediendo alrededor, hubo algunos que llegaron a considerar este festival como si fuera una película como la de Mad Max. Posteriormente, Woodstock nuevamente nos volvió a sorprender, sin embargo ya no en el año 69, sino ahora en lo que fue una de sus ediciones posteriores y la conocida del año 99, en donde se presentaron unas bandas fabulosas con las cuales yo nací, yo crecí y verdaderamente me gustaban, pero su contenido temático era bastante agresivo. Estamos hablando de Metallica, de el new metal considerado, o de los nacimientos de Korn y de Limp Bizkit. Adicionalmente, y como sorpresa, se llevó a Rage Against the Machine. Es decir, puras bandas de eso que le llamaban el nu metal, que tenían una concepción de venga jóvenes, ustedes pueden con todo, siempre y cuando utilicen el puño y se lo coloquen en la nariz de alguien más. Entonces fue un desastre total, porque la gente lo único que buscó fue hacer de este festival una concepción de golpes, una concepción de peleas, una concepción de campales. Y más aún porque una de las bandas que llegó a tocar de nombre Insane Clown Pose decidió, ¿por qué no?, arrojar billetes de $100 en el escenario, y entonces la gente despavorida, loca y con una conceptualización de hoy venimos a echar pleito, pues evidentemente atropelló a muchos otros y se hicieron una de campales verdaderamente fantásticas. Finalmente terminaron algunas de las bandas, de las más importantes, como la de los Red Hot Chili Peppers, en donde simplemente ellos llegó un momento en el cual no pudieron continuar tocando porque evidentemente se decía o se consideraba que no se podía llevar a cabo lo que era el uso del fuego en el sitio, y entonces porque eso podría propiciar una situación un poco más violenta. Pero ¿qué creen? Si ya estábamos en un caos total y en una euforia total violenta, pues ¿por qué no? Hay que continuar con el fuego, ¿verdad? Y entonces todo esto fue una bomba desenfrenada de alcohol, narcóticos, música agresiva, fuegos, que bueno, evidentemente derivó en lo que era una de las más grandes campales en la historia. Posteriormente, una de las también más llamativas, es decir, una versión del festival belga Tomorrowland, pero ahora en lo que era la ciudad de Georgia, en el que decidió llamarse Tomorrow World en el año 2015, en donde, pues bueno, artistas como David Guetta, evidentemente iba a ser uno de los principales, acompañado única y exclusivamente a nivel icónico de Shaquille O'Neal, es decir, el basquetbolista. Sin embargo, este festival también recibió evidentemente una tormenta mega impresionante, lo cual generó otra vez un pantano, un pozo de barro. Llegó un momento en el cual los organizadores tuvieron que tomar la decisión de generar ciertas secciones o dividir el espacio a fin de poder tener una mejor
un mayor control al respecto de los espectadores, sobre todo para que estos no trataran de saltar sobre las vallas, que no trataran de mezclarse entre diferentes zonas económicas, es decir, de pago, zona B, D, C y demás, que tienen diferentes costos, y pues evidentemente esto era para tratar de controlar un poquito o tratar de evitar que se pudieran generar mayores problemas. Y pues bueno, estos fueron algunos. Y finalmente, uno de los que es muy llamativo o de los más grandes que nosotros tenemos que contemplar y evidentemente evitar, es aquel que se llevó en el año también de 1969 en el Alta Mountain Speedway Free Festival, en donde la intención era como recrear el Woodstock, nada más que supuestamente con una mejor conceptualización de la seguridad. Sin embargo, la compañía o la productora tomó una pésima decisión. Sabía y entendía que la seguridad era importante para evitar todo lo que se había vivido meses atrás con el Festival de Woodstock, y decidieron, en lugar de contratar personal de seguridad, contratar a una banda de moteros llamada los Hell Angels. Es decir, un grupo icónico hoy en día incluso de personas que montan motocicletas Harley Davidson, y la mayoría de ellos con aspectos muy rudos, la mayoría de ellos curtidos a golpes, y entonces ellos como tal fueran el aparato de seguridad. Lo cual, al final del día, derivó en 2 personas muertas por las golpizas que estas personas pudieron propiciar en el momento en el cual se sentían amenazadas o amedrentadas por el mismo público. Es decir, personas no preparadas por una cuestión que tenía que estar sumamente y verdaderamente preparada. Pero bueno, estos son algunos de los festivales que pude escoger y pude reflexionar al respecto de los más desastrosos. Ahora bien, como es costumbre en el entretenólogo, me gustaría hacer este ejercicio racional, este ejercicio abierto, en el cual expongo un poquito mi punto de vista, responsabilizándome de mis palabras en todo momento. El realizar un festival o el tratar de generar o conceptualizar un festival es un ejercicio creativo muy interesante. Uno debe de estar revisando cada una de las diferentes facetas por las cuales tiene que llevar la continuidad o el movimiento a sus espectadores. Desde la música, el tipo de música, desde las amenidades que vas a tener adicionales, desde lo que va a ser la cuestión de la comida, los baños, las bebidas, el merchandising y algunas otras cosas, para que la emoción del festival sea como un hilo conductor, donde la persona entra de una manera ordenada, donde se siente arropado por gente de seguridad, no se siente amenazado por ellos, donde posteriormente tenga un espacio donde poder aglutinarse o agruparse en orden, sin problema y demás, hasta recibir en este caso lo que serían a sus artistas o bandas más importantes. Ese ejercicio creativo va a tener o va a fundamentar todo lo que el espectador va a estar viviendo y lo que va a desenvolver en lo que va a ser su satisfacción final. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que nosotros pedimos en este ejercicio creativo? Tratar de contemplar cada una de estas situaciones de principio a fin, porque no podemos dejar nada a la deriva. Se tiene que hacer un ejercicio exhaustivo de correr el lápiz 1, 2 y 3 veces. Y para aquellos que son ingenieros, esta parte puede ser fundamental y puede ser muy sencilla. ¿Por qué? Porque tienen metodologías ya establecidas por diferentes sectores automotrices que les ayudan a esta conceptualización. Por ejemplo, lo que es el Kaizen, lo que son los 5 porqués, lo que es un Gemba, lo que es un Poka-yoke y otras herramientas, en este caso, que utilizan los ingenieros. Cada una de estas va a permitir que nosotros tengamos menos problemas o tengamos menos complicaciones durante nuestros festivales. ¿A qué voy con todo esto? Y es lo que yo invito y es lo que hago que la gente trate de reflexionar.
cada vez que vayan a un festival, disfrútenlo al máximo. Pero no nada más por lo que sucede en el stage, por el gran artista que va a haber ahí, sino también disfrútenlo por todas las personas que están involucradas atrás, por ese ejercicio gigantesco de meses de planeación, de meses de desvelos, de meses de presión y, por qué no decirlo, y también de regaños y críticas. Porque todo lo que envuelve un festival son verdaderamente 1001 cosas. Muchas profesiones involucradas, muchas personas involucradas, desgaste acumulado, pero todo tratando de hacer que tu espectador lo disfrutes al máximo. Y es así que la próxima vez que vayas a un festival y te sientas enojado o amargado porque encontraste que el baño no estaba limpio, ¿qué puede pasar? En lugar de criticárselo al productor, critícaselo a la gente que tienes alrededor, porque muchas veces la gente alrededor es la que genera una buena o una mala experiencia. Los entretenólogos siempre vamos a velar y siempre vamos a tratar de brindarte la mejor experiencia. ¿Podemos cometer errores? Es correcto, pero van a ser los mínimos, o al menos es lo que nosotros en esta profesión tratamos de hacer, minimizar los problemas. Entonces, nuevamente, próxima vez que vayas a un festival, disfrútalo al máximo por el artista, por ti y por la gente que estuvo involucrada en esta experiencia sensorial. Yo me despido de esta semana nuevamente agradeciendo de su tiempo y, como es costumbre, diciéndole: sean pasionales, vivan al máximo. Solo tenemos un día de vida restante. Me despido, yo su amigo Lisandro Mesa de Los Cobos, el entretenólogo. Denle like, suscríbanse y compartan para que este ejercicio siga siendo cada día más grande. Nos estamos viendo. Bye bye.